¿Por qué filosofar? 4 conferencias por Jean-François Lyotard. 3. Sobre la palabra filosófica. La palabra deseo, que fue el objeto de nuestra primera reflexión, viene del vocablo latino desidere, cuyo primer significado es comprobar y lamentar que las constelaciones, los sidera, no den señal, que los dioses no indiquen nada en los astros. El deseo es la decepción del augur. Ya hemos dicho que la filosofía, en tanto que pertenece al deseo y que es quizá lo que hay en él de indigencia, comienza cuando los dioses se enmudecen. Sin embargo, toda la actividad filosófica se basa en las palabras. ¿Cómo es posible una palabra sensata cuando no hay signo que indique el sentido que se debe pronunciar? ¿Qué podemos decir cuando el silencio es absoluto, tanto en nosotros como fuera de nosotros? Si al hombre se le considera no solamente medida de todas las cosas, según el pensamiento de Protágoras, lo que implica no obstante que esas cosas tengan su propia dimensión fuera del hombre y dirijan la toma de medidas, si el hombre por su palabra se tiene por fuente y fundamento de todo sentido, ¿cómo está de moda decirlo dejándose llevar por un humanismo existencialista o marxista, en todo caso baladí? Entonces, como decía Dmitry Karamazov, todo está permitido, no hay verdadero ni falso, podemos decir y hacer también cualquier cosa. Todo es absurdo o indiferente. Quisiera que examinásemos hoy la relación de la filosofía con la palabra, atendiendo especialmente a la índole de tal relación. Bajo el prisma de esa contradicción, es como conseguiremos apreciar, creo yo, la posición especial de la filosofía en la palabra y la necesidad de tal posición. Ustedes comprenderán que por una parte, si nada habla, un poco a la manera en que Camus trata de hacernos comprender en El extranjero, que nada habla a Meursault, que todo le es indiferente, que si nada habla cuando el filósofo toma la palabra, esa palabra no es una respuesta, no enlaza con el significante allí presente, no prosigue un diálogo ya comenzado, sino que aventura sus palabras en la noche tenebrosa, divaga, hace ruido. Por tanto, ¿para qué filosofar? Pero si, por otro lado, todo habla, si los colores, los olores, los sonidos responden, si una lengua matemática dispone los átomos, los planetas, los cromosomas en un discurso coherente, si la historia de los hombres o de un hombre es como el desarrollo de un relato ya escrito, si incluso los mitos que pueblan nuestros sueños se formulan en una especie de vocabulario y se articulan al modo de una sintaxis que constituye el inconsciente, entonces, una vez más, ¿por qué filosofar? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos decir que lo que ya se dice? No hay nada que añadir, y esta vez el discurso filosófico ya no es un ruido absoluto, sino el parloteo de un papagayo. Comencemos aclarando algunos aspectos de la palabra, para liberarnos de algunos prejuicios pseudofilosóficos. En primer lugar, es corriente creer que primero se piensa y después se expresa lo que se ha pensado, y que eso es hablar, expresar. El pensamiento se concibe como una sustancia interna, oculta, de la que la palabra no será más que la sirvienta y la mensajera delegada de asuntos exteriores. Debemos liberarnos completamente de este concepto que hace del pensamiento una cosa, una res, de esa concepción reificante. Por lo que respecta a lo que tenemos entre manos, debemos comprender que pensar es ya hablar. Todavía no pensamos si no podemos nombrar lo que pensamos. Y seguimos aún sin pensar si no somos capaces de articular conjuntamente lo que hemos nombrado. La experiencia habitual de que nos falten las palabras para decir lo que queremos decir no significa en modo alguno que nuestro pensamiento esté ya ahí, armado de pies a cabeza, y que las palabras que lo tendrían que transportar al exterior no acudan a la cita. Cuando no encontramos las palabras, no es que ellas sean las que falten a nuestro pensamiento, es más bien nuestro pensamiento el que falta a lo que les hace señales. Esta primera observación nos lleva a revisar otras dos ideas comúnmente aceptadas, la primera de las cuales es que el sujeto que habla es el autor de lo que dice. Quizás se acuerden ustedes de aquel fragmento de Heráclito citado anteriormente, que comienza diciendo: oyéndome no a mí, sino a Logos. Este fragmento indicaba ya que el verdadero sujeto, al decir no, es el que dice, sino lo dicho.
Este fragmento indicaba ya que el verdadero sujeto del decir no es el que dice, sino lo dicho. La palabra francesa sujet, en castellano sujeto, por lo demás, da razón de este doble sentido. No designa tanto al que habla cuanto aquello de lo que se habla. Y el lenguaje popular también reserva su ironía para aquel que se escucha cuando habla. La verdadera palabra jamás se escucha a sí misma, sino que intenta dejarse guiar por lo que quiere decir. Sería inacabable si hiciéramos comparecer aquí a todos los testigos del proceso de la subjetividad. Contentémonos con las reflexiones de John Keats en una carta a Wodehouse, 27 de octubre de 1918. Por lo que respecta al carácter del poeta, tal carácter no existe por sí mismo. El poeta no tiene yo, es todo y nada. No tiene nada en propiedad. Goza de la luz y de la sombra, disfruta de la vida, sea esta bella o desgraciada, noble o plebeya, rica o pobre, mediocre o elevada. Un poeta no es el ser menos poético que existe porque no tiene identidad. Está constantemente informado o a punto de informar otro cuerpo. El sol, la luna, el mar, los hombres y las mujeres, seres dotados de impulso, son poéticos y poseen algún atributo permanente. El poeta no lo tiene, no tiene identidad. Es seguramente la menos poética de todas las criaturas de Dios. Pero esta declaración de Keats corre el peligro de abrir la puerta a otro fantasma no menos frecuente que el del yo, el fantasma de la musa. El sentido de las cosas sería el que dictara y nosotros no tendríamos más que copiar. La palabra sería hablada antes de que la pronunciáramos. Bastaría con ponernos a escuchar el mundo, al hombre, para oírlos decir lo que tienen que decirnos. Cuando menos, este sería el caso de los más favorecidos del lenguaje, de los inspirados, de los entusiastas, como dice Platón en Ión. Pero las cosas no son tan simples, y no se puede estar en paz con la palabra situándola por doquier. Cuando afrontamos la tarea de hablar, para contar una historia, para describir un lugar o un rostro, para demostrar la propiedad de una figura geométrica, no nos basta con afinar el oído, porque no es cierto que el mundo, las cosas, los hombres, las combinaciones en el espacio hablen claramente. Seguramente hay algún sentido que se adelanta a nuestras palabras y las atrae, pero hasta que el frente, por así decir, de las palabras no lo aborde, en tanto ese sentido no haya encontrado asilo en su cohorte, permanecerá oculto, inaudible, como algo inexistente. De modo que si es cierto que hay que oír ese sentido para poderlo decir, resulta que hay que haberlo dicho para poderlo oír. Al hablar, actuamos siempre en dos registros a la vez: el registro del significante, las palabras, y el del significado, el sentido. Nos encontramos entre signos, nos rodean, nos paran o nos arrastran, vienen o no vienen, e intentamos ordenarlos desde el interior, colocarlos para que produzcan sentido. Y al mismo tiempo nos hallamos al lado del sentido para ayudarle a refugiarse en nuestra palabra, para que no se marche, para impedirle escapar. Hablar es ese vaivén, ese co-nacimiento del discurso y del sentido. Y es ilusorio contar con que lo que queremos decir nos llegue provisto de su bagaje de signos articulados, envueltos ya en palabras. En caso contrario, se trata de la frase hecha, de la letra muerta, del buenos días o del cómo estamos, que habla justamente para no decir nada. Y si es así, si tenemos que trabajar conjuntamente con el lenguaje y el sentido para que den de sí el uno al otro, como una costurera dice que un paño da de sí, o como un marinero dice que su barco da de sí al viento, es que la palabra articulada introduce el sentido que capta en un sistema simbólico más diferenciado, más improbable, como dicen los teóricos de la información, que aquello en los que permanecía en silencio y a donde ella va a buscarlo. El sentido se modifica por decirse. Por eso, decir algo, nombrarlo, es crearlo, no de la nada, sino instituyéndolo en un nuevo orden, el del discurso. Ustedes encontrarían 1000 ejemplos de esto. Miradas, sonrisas, palabras furtivas, silencios. Han tramado algo entre un hombre y una mujer, una complicidad. Pero cuando el uno o el otro declaran esta relación, cuando se declara, entonces cambia, por el solo hecho de que ahora está fijada a uno y a otro, de que ha obtenido el derecho a la palabra.
pese a que uno u otro o los dos se niegan a ello. En otro orden de cosas, entre los marinos del acorazado Potemkin, sometidos a humillaciones, hay miradas de reojo, puños apretados, gestos que traman la revuelta. Pero lo que transforma el descontento en motín, la revuelta en revolución, también es aquí la palabra que designa ese sentido aún oculto, lanzándolo a plena luz del día, al puente delantero del navío, tras haberlo sacado de sus crujías, lo que recupera el significado latente de un movimiento espontáneo y lo deja abierto a un nuevo rebote. La palabra cambia lo que pronuncia, lo cual nos permite comprender este conacimiento, aparentemente enigmático, de los signos y del sentido. Porque es cierto que la situación amorosa o la revolución no preexisten en cuanto tales a las palabras que las designan como amorosa o como revolucionaria. Y en ambos casos, quien toma la palabra para decir esto es lo que ocurre, parece crear lo que dice, ser su autor, y es lógico que sea este quien, ante el tribunal del amor o frente a la represión contrarrevolucionaria, asuma la situación como si él la hubiera creado con las palabras que pronunció. Es que esas palabras son algo más que palabras. Pero también es cierto que su palabra no pudo lograr un cierto eco más que en la medida en que captó con ella lo que ya existía ahí antes de que fuese pronunciada. De otra forma, hubiera caído en terreno baldío. Pensar, es decir, hablar, quizá consista en esa incómoda situación que obliga a prestar oído al sentido cuchicheando para no disfrazarlo, y convertirlo, por lo tanto, en un discurso articulado para que no se pierda. Creo que avanzaremos en la comprensión de lo que es el pensamiento y también la filosofía, cuando hayamos decidido acabar con teorías como la del espíritu, la conciencia, la razón, etc. Porque si el pensar puede ser verdadero, lo es porque no existe una sustancia, o una facultad, o una función pensante, independiente de lo que piensa. Lo es en la medida en que se concede la palabra a la cosa pensada en sí misma, en persona, como decía Husserl. Sin embargo, si este matiz tiene la gran ventaja de librarnos de aporías, de callejones sin salida, que el dualismo o el subjetivismo ponen a la comprensión del pensamiento, y de ahorrarnos los monótonos, los interminables argumentos sobre la prioridad del espíritu sobre la materia, o del sujeto sobre el objeto, o a la inversa, no deja por eso de crear otras dificultades, sobre todo la siguiente. Como se explica que las cosas accedan a la palabra, que el lenguaje articulado pueda captar el sentido que gira en torno a las cosas, a los gestos, a los rostros y a las situaciones? ¿Qué armonía preestablecida reina, pues, entre la palabra y lo que dice hasta el extremo de que su objeto recibe de ella su identidad? Quisiera subrayar un aspecto del lenguaje sobre el cual debemos precisar algo. Uno no habla solo, e incluso cuando lo hace, no está solo. Hablar es comunicar, pero esa expresión comporta ya en potencia un nuevo prejuicio, o más bien otra manifestación del mismo prejuicio que hemos señalado. La comunicación sería la operación que garantiza la transmisión de un mensaje preparado a uno de los polos del sistema. Expresar sería sacar al exterior lo que permanecía en el interior, lo mismo que se airean las alfombras. No hay nada de eso. Nuestra experiencia de una palabra viva no es la de la recitación de un discurso prefabricado. Es la de una puesta a punto ante el interlocutor, ante las preguntas que nos dirige y que nos obliga a dirigir hacia lo que pensábamos, hacia nuestro propio mensaje o lo que creíamos que era. Es la experiencia de un juego, es decir, de un intercambio, de una circulación de signos, y para que este intercambio no caiga en la pura y simple repetición, en la petrificación de los interlocutores en su respectiva posición, la comunicación implica también el intercambio de roles. Implica que yo no sea simplemente yo mismo con mis razones y mis pasiones, sino también el otro con las suyas. E implica del mismo modo que el otro sea también yo, es decir, que el otro sea el otro de sí mismo, el distinto de sí mismo. Así pues, si nosotros hacemos conjuntamente una palabra, hacemos, como diría Heráclito, su armonía, su unidad, con la guerra incluso que mantenemos uno con otro, uno contra otro. Nunca se puede entender cómo es posible la comunicación si se comienza por encerrar cada mensaje, el del otro y el mío, en nuestras subjetividades respectivas. En ese caso nos encontraríamos ante un problema bastante similar al mencionado, el del paso del sentido silencioso a la palabra sensata. Habría que descifrar el enigma de una pura interioridad,
la del otro, que no obstante será accesible a otra interioridad, la mía. Pero hablar es pensar, es inmediatamente comunicación, es decir, lleva en sí la capacidad de estar al otro lado del yo, fuera por así decir, pero ¿dónde está el adentro? Y no vale la pena puntualizar con los psicólogos de la infancia que el aprendizaje de la lengua es correlativo al aprendizaje de la ubicuidad, que el niño comienza a hacer uso de las personas y de los tiempos de la gramática y por lo tanto a articular realmente el sentido que pronuncia en el instante en que es capaz de intercambiar en el juego o en la configuración familiar real su rol, por ejemplo, con el del padre, con el del hermano pequeño o con el de la madre. Al entrar en el orden del lenguaje, que es también el del pensamiento, entramos en el orden de la socialidad, porque tomamos posesión de un sistema, o bien el sistema toma posesión de nosotros, de signos fonéticos, la lengua de nuestra cultura, mediante el cual no solo se puede articular en un discurso el sentido silencioso, sino que de igual modo lo que tenemos que decir encuentra inmediatamente el camino que lleva a los otros por el hecho de que ese sentido todavía inarticulado recorta sus palabras en una red de signos a la que pertenecemos tanto el otro como yo. Esta digresión rápida por el examen de la palabra quizá nos ayude ahora a comprender un poco mejor qué es la palabra filosófica, la filosofía como palabra, y puesto que ese es nuestro problema, ¿por qué necesitamos esta palabra? Los diversos caminos que acabamos de señalar conducen todos a la misma encrucijada, que la palabra viene de un lugar más lejano y profundo que el del hablante, que envuelve a los interlocutores y que de manera inarticulada está ya presente en lo que todavía no se ha dicho. Quizás en ninguna otra parte encontraremos mejor balance de estas conclusiones que en dos pasajes del Art Poétique de Paul Claudel. Hace tiempo en Japón, al subir de Nikko a Shusenji, vi bastante distantes y juxtapuestos por la alineación de mis ojos, como la masa verde de un arce concordaba con la silueta de un pino. Estas páginas comienzan un texto forestal, la enunciación arborescente hecha en junio de un nuevo arte poético del universo, de una nueva lógica. El órgano de la antigua era el silogismo, el de esta es la metáfora, la palabra nueva, la operación que deriva de la existencia simultánea de dos cosas diferentes. El punto de partida de la primera es una afirmación general y absoluta, la atribución al sujeto, de una vez para siempre, de una cualidad, de un carácter. Sin precisar el tiempo o el lugar, el sol brilla. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos. Al definirlos, crea los individuos abstractos, establece entre ellos seres invariables. Su forma de proceder es la nominación. Todos esos términos, una vez precisados, clasificados en géneros y especies en las columnas de su repertorio, mediante el análisis uno por uno, los aplica a cualquier materia. Yo comparto esta lógica a la primera parte de la gramática que determina la naturaleza y la función de cada una de las palabras. La segunda lógica es como la sintaxis, que versa sobre el arte de unirlas, y esta es la que practica ante nuestros ojos la naturaleza misma. Solo hay ciencia de lo general, solo hay creación de lo particular. La metáfora, el llamo fundamental o relación de una grave y de una aguda, solo existe en las páginas de nuestros libros. Es el arte autóctono que emplea todo lo que nace. Y no hablemos de azar. La plantación de este bosquecillo de pinos, la forma de esta montaña, no son el efecto del azar más de lo que lo puedan ser el Partenón o ese diamante sobre el que envejece el artífice para pulirlo, sino más bien el producto de un tesoro de designios mucho más rico y más sabio. Las pruebas que yo aduzco pertenecen a la geología y al clima, a la historia natural y a la historia humana. Nuestras obras y sus medios no difieren de las de la naturaleza. Yo entiendo que cada cosa no subsista por sí misma, sino en una relación infinita con todas las demás. Si desmonto todos los órganos de una planta o de un insecto, no por eso lo sabré ya todo. Lo mismo que no lo sabré todo del misántropo o del avaro por el hecho de descomponerlo en escenas. Me queda por saber en qué esta hoja, este insecto es esencialmente diferente y mediante ello, de qué modo es necesario, qué hace ahí, su posición en el conjunto, su papel en el desarrollo de la pieza.
Si el cerezo y el arenque son tan prolíficos, no lo son para ellos mismos, sino para las muchedumbres rapaces a quienes nutren. Se dice que el tiempo pasa. Sí, algo sucede, un drama infinitamente complejo de actores entremezclados que la acción misma introduce o suscita. Páginas 50-52. Conocer, pues, es existir, lo que falta a todo el resto. Nada termina en sí mismo. Todo está diseñado tanto desde dentro por sí mismo como desde fuera por el vacío en el que trazaría su forma ausente. Lo mismo que cada trazo está guiado por los demás. El lago pinta el blanco cisne que flota sobre él en el óvalo del cielo, el ojo de buey, la pradera y la pastora. La ráfaga de viento al mismo tiempo arrasa, se lleva la pluma de la mar, la hoja y el ave del zarzal, el goro del campesino, el humo de los villorrios y el repique de los campanarios. Como un rostro invadido poco a poco por la inteligencia, cuando nace el alba, los reinos vegetal y animal han acabado de dormir. Así se proponen los temas comunes a la reflexión de cosas diversas. Toda la faz de la tierra, con la hierba que la cubre y los seres que la pueblan, es sensible como una placa herida por el sol fotográfico. Es un vasto taller donde cada cual intenta reflejar el color que toma del centro solar. Las cosas se pueden conocer de dos formas, es decir, en el sentido de este párrafo, de completarse en extensión revelándose como antiguas o como complementarias. Todas se inscriben en una forma más general, se ordenan en un cuadro. Encontrar esa mirada a la que ellas se deben es cuestión del punto de vista que hay que buscar. Y así como nosotros conocemos las cosas por la determinación de un carácter general que les otorgamos, del mismo modo las cosas se conocen entre ellas por la explotación de un principio común, a saber, la luz parecida a un ojo que ve. Cada uno obedece a la necesidad de ser vista. La rosa o la amapola cumple la obligación de ser roja al sol, como otras flores la de ser blancas o azules. Un verde no sería más capaz de existir por sí mismo que una masa sin sus puntos de apoyo. Cada nota de la gama evoca y supone las demás. Ninguna pretende por sí sola satisfacer el sentimiento. Existe en la condición de no ser lo que tocan las demás, pero con la condición no menos indispensable de que las demás toquen en su lugar. Hay conocimiento, hay obligación de una para con la otra. Vínculo de unión, pues, entre las distintas partes del mundo, como entre las del discurso para formar una frase legible. Páginas 72-75. En este segundo pasaje se destaca sobre todo el carácter parlante del concierto universal. Si el mundo es un lenguaje, es porque cada cosa en él se opone a las demás y las llama para adquirir sentido. Ahora bien, si abren el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, encontrarán en él las siguientes observaciones. En la lengua no hay más que diferencias. Todavía más, una diferencia supone, en general, términos positivos entre los cuales se establece. Pero en la lengua solo hay diferencias sin términos positivos. Ya se considere el significante, ya el significado. La lengua no comporta ni ideas ni sonidos preexistentes al sistema lingüístico, sino solamente diferencias conceptuales y diferencias fónicas resultantes de ese sistema. Lo que de idea o de materia fónica hay en un signo importa menos que lo que hay a su alrededor en los otros signos. Página 203. Entre ellos, los signos no hay más que oposición. Página 204. En la lengua, como en todo sistema semiológico, lo que distingue a un signo es todo lo que lo constituye. Página 205. Dicho de otro modo, la lengua es una forma y no una sustancia. Página 206. Volvamos ahora a Claudel, con la llave de Saussure. Claudel dice simplemente que la realidad es por completo la lengua que habla Dios. Ahora bien, el filosofar comienza precisamente cuando Dios enmudece, en tiempos de desamparo, como decía Hölderlin, en el momento en que se pierde la unidad de la multiplicidad que forman las cosas, cuando lo diferente deja de hablar, lo disonante de consonar, la guerra de ser armonía, para utilizar las palabras de Heráclito. La paradoja de la filosofía consiste en ser una palabra que se alza cuando el mundo y el hombre parecen haberse callado, en ser una palabra que desiderat, desea, una palabra a la que el silencio de los astros ha privado de la palabra de los dioses. Tomen ustedes la obra de Claudel, por ejemplo,
en la que lo poético y lo religioso se confunden. Esa obra extrae su energía, su poder de cautivar, de lo que establece en un mundo completamente poblado de signos y de lo que no duda en descifrar por doquier, incluso en la gran hoguera sensual del Partage de Midi. Una misma palabra, ese verbo que ya estaba al principio. El filósofo, por el contrario, es aquel que comienza a hablar en busca de ese verbo. Quien no lo tiene al principio y quiere tenerlo al final, el que no termina nunca de tenerlo. Ustedes me dirán, después de todo, el profesional de la fe, el sacerdote, tampoco está, lo mismo que Claudel, en posesión de la semántica divina, que debe arriesgarse a interpretar unos signos, que también él es libre, en el sentido primigenio de que no conoce todas las cláusulas del pacto que le vincula a la lógica de Dios, que puede y que debe equivocarse. Cierto, pero esa fe es ya una fe enferma, y el mundo cristiano es ya un mundo enfermo, un mundo en el que el Hijo de Dios ha encontrado la muerte, una cultura, ustedes lo saben muy bien, que ha debido hacer un lugar a la filosofía, es decir, a la cuestión de su sentido, a la búsqueda de su inteligencia, como decía San Anselmo. Esta religión puede integrar a su código incluso la equivocación, es decir, la falta de código. Además, por otra parte, la ciencia ha podido comenzar precisamente en este mundo. Ahora bien, la labor de la ciencia es nada menos que elaborar una lengua capaz de hablar exactamente de las cosas sin que éstas puedan desmentirla. Y el proyecto de esta lengua, que tiene las matemáticas por gramática, se apoya ante todo en la convicción perfectamente religiosa de que la cifra se ha perdido, de que los hechos ya no hablan, de que hay que inventar una nueva lógica, una axiomática, no para que el diálogo del espíritu con las cosas pueda reanudarse, deseo que la ciencia jamás ha abrigado, sino al menos para que las enunciaciones del sabio hallen en el mundo esta especie de respondedor mudo, de conformidad impenetrable, que ofrece una experimentación sagrada, una experimentación lograda. Por más que se diga que la diferencia entre el hechicero y el sabio, el chamán y el médico, estriba en que el primero, un poco como Claudel, está imbuido en la simbólica universal a la que él mismo pertenece, y que su palabra solo es eficaz en la medida en que es oída por los hombres de su cultura, incluido el mismo, como a la palabra que ordena el universo, mientras que el sabio no se somete a otra cosa que a la fría ausencia de tal simbólica, fascinado por el azar, la contingencia, el desorden. Sabe que no puede aglutinarlas en un orden, en una razón de razón, en una red de razones o de leyes, sino es construyendo él mismo este orden a partir de signos inciertos. Incluso cuando, mediante una teoría, parece haber cedido la palabra a la unidad que sufría en la multiplicidad de hechos, no cesa de sospechar que esa unidad no sea sino el eco de su propio discurso. Hay un desencanto de la ciencia, la boga de los antibióticos, de los misiles y de los psicoanalistas, dando la impresión de crear en los profanos esa mezcla de creencia y de temor que es el signo de lo sagrado, manifiesta más bien su ausencia. Si el sabio huye con un desprecio indignado ante su propia popularidad, es precisamente porque en modo alguno sueña con restablecer o establecer una simbólica general del mundo, una religión. Se sabe solo ante un mundo silencioso. La palabra filosófica no es la de la fe, ni tampoco la de la ciencia. No está de lleno en la simbólica, en la lógica de la metáfora, en la que todo es signo, pero tampoco acepta que la significación esté enteramente a su cargo y se ve en la necesidad, como el sabio en el laboratorio, de hacer a la vez las preguntas y las respuestas. La filosofía, enfrentada a la poética, dice, como acabo de explicarles a ustedes de la cristiandad, que es menester que esta palabra, tan segura de no ser más que portavoz, invente al menos el sentido que revela, o que en todo caso haya las palabras en las que ese sentido pueda tomarse. Después de todo, Moisés estaba solo en lo alto del monte Sinaí y únicamente Dios podría atestiguar que no manipuló un poco las tablas de la ley. Decir esto es suponer en su lugar el riesgo de que hay en la palabra, su fuerza activa de conversión del sentido inarticulado en discurso. Pero, por otra parte, la filosofía, opuesta al formalismo de la axiomática científica, permanece atónica ante esta extravagancia. Una lengua construida en el vacío y que, pese a todo, encuentra cosas que se dejan decir por ella. La filosofía recalca la frase ingenua de Einstein, según la cual
lo que hay de incomprensible en el universo es que sea comprensible. Así pues, pregunta a la ciencia si el edificio aparentemente tan abstracto, tan desvinculado de las intuiciones por medio de las cuales llegamos a las cosas y las cosas a nosotros, no descansa no obstante en una conjura originaria del cuerpo y del mundo, de lo sensible, que se puede percibir con los sentidos, de lo sensible, que puede sentir, del silencio y de la palabra, sobre un coloquio anterior a todo diálogo articulado. Esta vez decir esto equivale a devolver su rango a la responsabilidad de la palabra, a su verdad, a su fuerza pasiva para dar testimonio de un sentido ya presente. El filósofo dirige hacia su propia palabra esta doble crítica o esta reflexión de doble vertiente. Gracias a ello, la palabra filosófica se define e irrita también a todo el mundo. Decíamos hace un instante que al hablar nos hallamos a ambos lados a la vez, al lado del sentido y al del significante, para hacer que se junten. La palabra filosófica lleva esta ubicuidad hasta el extremo, hasta el paroxismo. No está por completo en lo que dice, no se deja o trata de no dejarse llevar por el impulso autónomo de sus temas. Quiere detectar las metáforas, desmenuzar los símbolos, poner a prueba las articulaciones de su discurso. Y eso le lleva a formar una lengua lo más depurada posible, a buscar una lógica y axioma rigurosos sobre los cuales y con los cuales se pueda pronunciar un discurso sin intermitencias, sin lagunas, es decir, sin inconsciente. La proposición con que empieza la primera parte de la ética, por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, entiéndase Dios, proposición que rechina como el diamante sobre vidrio, pertenece a la vocación de la transparencia como toda la obra del tallista de lentes que es Spinoza. Pero, al mismo tiempo, el discurso filosófico no se pertenece a sí mismo, no se posee, y sabe que no se posee, y espera ardientemente no poseerse. Porque si no hubiera en su discurso más que lo que una conciencia limpia quisiera colocar, no habría nada. La palabra filosófica estaría vacía como una sala antes del espectáculo, como una axiomática, es decir, como una lógica de cualquier cosa, de un objeto en general, y desde ese momento su capacidad de captar significados ocultos, de articularlos para hacerlos circular, para hacerlos compartir por todos los demás, su capacidad de hallar eco en otro, porque ella misma produce eco, de hacerse entender porque ella misma entiende, se habría aniquilado. No sería difícil encontrar en el caminar aparentemente sin desmayo del pensamiento cartesiano, a lo largo de las meditaciones, las fisuras, las discontinuidades, las sombras que interrumpen el trayecto luminoso de las razones. Hay un sentido latente que no se posee, que se intercala en las lenguas del sentido manifiesto y que desune los segmentos que recorta y a la vez los mantiene juntos. Después de todo, ¿qué otra cosa dice el mismo Descartes cuando el cogito firmemente asegurado en la segunda meditación reconoce en la tercera que ese punto de fijación absoluto está a su vez anclado en otro fondeadero, que es Dios, y que cuando decimos yo pienso, decimos que Dios, que eso, piensa en nuestro pensamiento? La palabra filosófica sabe que puede ser oída también como el relato de un sueño, como una palabra en la que eso habla, a la vez que sueña realmente, que tiene los ojos perfectamente abiertos. Por eso, el tiempo de los sistemas de la metafísica ha pasado ya. Comprendan ustedes que no obtendrán de la filosofía una respuesta a su pregunta si no se lo piden todo. También para el niño llega un momento en que la madre ya no puede ser la respuesta para todo. Por más que los filósofos den su palabra, esta contiene a la vez menos y más de lo que les pedimos. Contiene menos porque el discurso que nos ofrece continúa inacabado, sin conseguir completarse a sí mismo. Bastarse, como por ejemplo parece hacerlo un diccionario donde cada palabra remite paulatinamente a todas las otras y a nada más. Pero el filósofo no consigue olvidar que esta cadena de signos, esta especie de recurrencia infinita en forma de círculo, presupone nuestro acceso inicial a la lengua, que para poder situarnos en la corriente de las palabras, tenemos que estar ya dentro de toda nuestra experiencia aún no dicha y saber que es esta presencia de lo no dicho en el decir lo que conforma su verdad antes de cualquier definición. Pero la palabra filosófica contiene más de lo que cree dar, justamente porque arrastra más sentido que lo que ella quisiera,
porque hace aflorar a la superficie, sin designarlos, significados subterráneos y merece una audiencia comparable a la del poeta o a la del soñador. La verdad hacia la que la palabra filosófica apunta explícitamente falta, y solo es cierta en la medida en que está al margen de lo que dice, en la medida en que habla al margen. De su relación con la verdad se podría decir lo que escribía Du Bellay en el soneto 12 de L'Olive. Lo oscuro me resulta claro y la luz oscura. Soy vuestro y no puedo ser mío. Quiero recibir y no puedo pedir. Así me hiere y no quiere curarme. Ese viejo niño, arquero ciego y desnudo. La palabra filosófica no captura el deseo. Por el contrario, su dueño es ese viejo niño desnudo. Al principio dijimos que con la filosofía el deseo se reflexiona. Nosotros sabemos que esta reflexión, esta insistencia, se la debemos a la palabra, más exactamente a esa palabra que se deja hacer y que no se deja hacer a la vez por lo que tiene que decir. Lo mismo que Sócrates acepta el deseo de Alcibíades, pero cuestionándolo. Vemos que en la reflexión, la palabra, por más pactada que sea, no exime al filósofo de la ley del deseo, de la ceguera y de la herida del arquero, esa infancia mediante la cual el mundo nos inviste. La oposición entre ausencia y presencia y el movimiento que nace entre los extremos, los encontramos pues en el centro mismo de las palabras. Por una parte está el desarrollo del discurso en busca de su pleno sentido. Está la penuria de significado de cualquier palabra y por otra parte está el enclaustramiento de la palabra en el sentido, su exceso de significado, su riqueza. La palabra es filosófica no porque espere responder mediante vocablos, mediante un sistema nítido como un fantasma, a la cuestión que plantea el deseo, sino solamente porque sabe que, como toda palabra, es asida, incluso cuando su mayor deseo es asir. Reflejándose en la palabra filosófica, el deseo se reconoce como ese demasiado y ese demasiado poco significado que es la ley de toda palabra. Hoy podemos responder al ¿por qué filosofar? Con una nueva pregunta: ¿por qué hablar? Y puesto que hablamos, ¿qué es lo que hablar quiere decir y no puede decir?